Muy bien, y vamos a finalizar ya la jornada de la mañana con un coloquio titulado Sanidad por el clima, la salud ambiental como pilar de One Health, patrocinado por Laboratorios MSD, en el que van a participar José María Arnal Alonso, gerente del Servicio de Salud Aragonés de Salud. Hola. Víctor Viñuales, director de CODES. Y como moderador tenemos a Fernando Fernández Cuello, director de gestión del Hospital Miguel Servet. Gracias. Llevamos lo que llevamos de mañana más lo que falta de por la tarde y de mañana, viendo un poco el impacto que tiene, que se puede hacer desde la profesión veterinaria para trabajar por el cambio climático, por reducir la huella de carbono. En este momento, puesto que la plataforma One Health, pues de alguna manera nos aporta una visión sistémica más global, vamos a abordar el tema también de la sanidad, del impacto de la sanidad y de cómo puede trabajar por corregir o por ayudar en el cambio climático, para evitar el cambio climático. Me acompañan dos ponentes de lujo. Yo pensaba que no hacía falta presentarlos, pero me han dicho que sí, que los presentara, así que os voy a presentar un poquito. A mi derecha está Víctor Viñuales. Víctor Viñuales es director de la Fundación Ecología y Desarrollo y de la plataforma Sanidad por el Clima. Cuando hace varias décadas ya, más de 30 años, se empezaban a mover los movimientos ecologistas en Aragón y en el resto del mundo de una forma más significativa, en Aragón surgía una organización y una plataforma con un enfoque que les caracterizaba el sentido común, el pragmatismo y que los ha hecho destacar a lo largo de todas estas décadas hasta adquirir el prestigio tanto internacional, nacional y desde luego el orgullo de los aragoneses de que haya surgido aquí y de que seáis aragoneses casi todos los que estáis muy directamente implicados. Mucho de ese prestigio y de ese sentido común y de ese pragmatismo tiene que ver con la personalidad de Víctor, que es su director, que de alguna manera lo viene impregnando todo. Desde el punto de vista del cambio climático, ¿cuál es el papel un poco de la plataforma One Health en todo esto? Quizá un poco antes de contestar, Fernando, a tu pregunta, yo estoy feliz en este lugar y en este coloquio porque yo soy de familia campesina y, por tanto, en mi casa, como era antes común en las familias de agricultores, pues había vacas, había terneros, había cerdos, había gallinas, había conejos, había patos, había caballos, había mulos, quiero decir, y la presencia de los veterinarios era muchas veces más frecuente que la de los médicos, ¿no? Porque había más. O sea que estoy muy feliz por esto. Estoy muy feliz también porque, aunque me licencié en Sociología, empecé veterinaria. No lo debí hacer muy bien porque no seguí, Y también porque, y lamento que no esté Juan Badiola ahora, ¿no?, pero colaboramos con la Universidad de Zaragoza para la creación de la Facultad de Veterinaria que no había en Nicaragua, a pesar de tener una cabaña ganadera enorme, ¿no? Y entonces ahí, cuando yo estaba trabajando en la cooperación española, pues entonces colaboramos un poco para la creación de la Facultad Veterinaria. Y estoy feliz también porque están los amigos del Servicio Aragonés de Salud, ¿no? Y yo creo que a la gente de la sanidad, ya como con vecinos, como con ciudadanos, les debemos cariño a perpetuidad, ¿no? Por todo lo que habéis pasado, ¿no?, y todo lo que habéis tenido que afrontar, ¿no?, muchas veces con una fragilidad de medios. O sea que muchísimas gracias. Y también ya un agradecimiento personal porque en esta iniciativa de la Sanidad por el Clima pues siempre contamos con el apoyo del Servicio Aragonés de Salud, ¿no? Luego se han incorporado mucha gente y tal, pero al principio, que es lo duro, en los comienzos, ¿no?, pues estaban ahí. O sea que en ese sentido yo quería manifestar un poco al principio. La conexión entre One Health y el cambio climático, ¿no? Seguramente para eso también nos ha ayudado la pandemia, ¿no? Porque ahora mismo estamos leyendo sobre la viruela del mono, ¿no? Y en el germen, parece, de la pandemia del COVID, pues estaba la zoonosis, ¿no? Y nos hemos dado cuenta,
ojalá que para siempre, ¿no?, de que somos ecodependientes, que necesitamos aire bueno que respirar, agua buena que beber y alimentos buenos para alimentarnos. Y si esto falla, pues falla la salud humana también. Y que la salud humana, la salud animal y la salud ambiental están totalmente conectadas, ¿no? Somos ecodependientes. Y eso parece mentira, pero no lo teníamos tan claro, ¿no? No lo teníamos tan claro y ahora lo estamos viendo cada vez más claro, y eso es lo bueno de lo malo. Lo malo que nos ha pasado, bueno, si aprendemos, tiene esa cosa positiva, ¿no? Y yo creo que en el fondo habíamos olvidado una de las leyes de la ecología que decía Barry Commoner, ¿no?, que Barry Commoner decía una ley muy sencilla y muy simple, pero de validez universal, que decía: todo va a alguna parte. Es sencillo, ¿verdad? Pero olvidamos, ¿no? Y entonces, cuando vamos con los neumáticos conduciendo, pues ignoramos que esos microplásticos que se van desprendiendo, porque cuando hacemos a lo mejor 30.000 kilómetros tenemos que cambiarnos el neumático, ¿no?, pues entonces van a algún lado. ¿A dónde? Pues al río Ebro, al Mediterráneo, y a lo mejor aparecen en una merluza que nos comemos, ¿no? Quiero decir que creo que hay una oportunidad con este concepto de One Health de entender que hay una interdependencia, ¿no?, y que esa interdependencia del problema también nos implica construir una interdependencia de las alternativas, y nos desafía también a que cooperemos activamente la gente de la salud humana, la gente de la salud animal y la gente de la salud ambiental. Tenemos ese desafío, y yo estoy feliz de que en nuestra ciudad se esté haciendo esta actividad que en definitiva tiene como objetivo último generar esa mayor cooperación, ¿no? José María Arnal Alonso, lo tengo aquí a mi izquierda, es gerente del Servicio Aragonés de la Salud. Por si no lo sabéis, el Servicio Aragonés de la Salud es el organismo del Gobierno de Aragón del cual depende toda la sanidad pública. Estamos hablando de 8 grandes hospitales, una quincena de centros de especialidades, más de 200 centros de salud repartidos por el territorio y 30.000 personas en plantilla. 2/3 partes de ellos son médicos y enfermeras. Muy pocos querrían estar en tu piel. José María Arnal es pediatra, posiblemente uno de los más reputados pediatras que tenemos en Aragón. Ha sido director del Hospital Infantil durante muchos años y desde hace 3 años es gerente del Servicio Aragonés de la Salud. Posiblemente por haber tenido que tratar con niños, y se habrá preguntado muchas veces qué mundo les dejamos a estos niños, y él desde luego es una persona que lleva grabado a fuego la importancia de contribuir a evitar el cambio climático y a mejorar el medio ambiente. ¿Cómo puede ser la salud esa palanca de cambio en la neutralidad en carbono, en el cambio climático? Bueno, en primer lugar, sí que me gustaría agradecer por la invitación a formar parte de este foro y de este debate, que yo creo que, bueno, pues a todos nos va a ayudar y a todos nos va a enriquecer, ¿no? También agradecer a todas las personas que han colaborado y han trabajado a lo largo de estos años, de este tiempo que nos ha tocado vivir tan duro y tan complicado, porque desde luego sin su esfuerzo no hubiera sido posible estar donde estamos, y ha sido algo único, ¿no? 2 años muy duros y soportando pues, muchas vicisitudes y muchas incertidumbres, ¿no? Aún las tenemos, eso tenemos que tenerlo todos muy claro. Cuando hablaba Víctor de su vida temprana, de su infancia, y hablaba del Lugarico de Cerdán, que lo conozco perfectamente, y yo recuerdo que cuando he pasado por allí, por ese Lugarico, pues aún quedaban vacas. No sé si quedan todavía, pero aún había vacas, ¿no? La interrelación entre los humanos y los animales, en el sentido de salud humana y salud veterinaria, es una relación clara, ¿no? Es una relación íntima, y de hecho está que estamos viéndolo en este momento de actualidad. Cuando hacía referencia de moderador a la sanidad, yo voy a poner un ejemplo que me viene a la cabeza, y es una cosa muy sencilla, ¿no? El Hospital Miguel Servet tiene en su plantilla a 1.000 médicos. 1.000 médicos. Hay que añadirle residentes, estudiantes, enfermeras, etcétera, etcétera, ¿no?
1.200 camas, donde prácticamente con una ocupación muchas veces del 100%. Camas ocupadas, pero habría que añadirle todas las personas que pasan por las urgencias y que van a visitar a pacientes, etcétera, etcétera. Todos los días se suministran pues, mucho más de 1.000 comidas, mucho más de 1.000 cenas, y eso hace que sea una gran ciudad, ¿no? Una gran ciudad en la cual esas personas que trabajan allí, que desarrollan su actividad o que viven allí porque los hospitales están abiertos 24 horas al día, deja su huella de carbono personal. Además de eso, la propia empresa está generando una huella de carbono muy importante porque vemos que permanentemente está funcionando todo, ¿no? Desde intensivos, las cocinas, calefacciones, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Pero las empresas no solamente es esa parte, ¿no? de la empresa, sino que son las personas cuando van a desplazarse a su trabajo, cuando vuelven de su trabajo, las ambulancias que transportan personas programadas o bien de urgencias y un largo etcétera. Toda esa huella de las empresas y la huella de las personas hace que la sanidad en este momento sería el 5º país del mundo en huella de carbono, el 5º país del mundo. Eso se dice pronto, ¿no? Pero en España el 4,5% de la huella es responsabilidad de la sanidad. Todos tenemos algo que hacer en esto, porque desde luego si no modificamos nuestras costumbres, no modificamos nuestra conducta, no modificamos nuestro modo de hacer, no es que vayamos camino a la perdición, pero desde luego la humanidad recibirá una factura que no sabremos si podremos pagarla. La sanidad, lógicamente, influye sobre el medio ambiente influye sobre la sanidad y la salud de las personas. Todo eso es un círculo vicioso que tenemos que tratar de romper y que hacer, como decían, hacer un círculo virtuoso, ¿no? Es importante tener claro que todos podemos hacer algo y creemos que ese compromiso es un compromiso claro y marcado, como comentaba antes Víctor, desde luego desde el inicio. Y yo, que ya no soy joven, yo recuerdo cuando hace muchos años era director del Hospital Rollo Villanueva, y cuando se mandaban las nóminas en papel, hicimos una cosa muy sencilla, que era mandarle a cada trabajador un perlizador. Un perlizador. Una cosa muy sencilla, ¿no? Pero que ahora, ¿qué persona en su casa no tiene un perlizador, un difusor de agua en sus diferentes grifos, ¿no? Eso lo hicimos hace muchos años. El hospital fue un hospital que ahorraba agua y hay que mantener ese tipo de conductas porque, desde luego, si no, estamos condenados al fracaso. Bien, Víctor, cuando uno decide dedicar la gran parte importante de su vida a luchar contra el cambio climático, esto lo hemos comentado en alguna ocasión, tú te das cuenta que el problema es inmenso, extraordinariamente inmenso, y que esto no hay quien lo arregle. Esto solo lo arreglamos entre todos y cada uno, ¿no? ¿Qué puede aportar, qué puede hacer la comunidad sanitaria para luchar contra el cambio climático? Antes yo no sabía que había sido director del hospital infantil. Mi hija Clara nació allí, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que con los médicos, porque los médicos estáis vinculados a los dos momentos únicos e irrepetibles de la vida, ¿no? El nacimiento y la muerte. Luego está la enfermedad, que bueno, más o menos ahí uno está enfermo y sana varias veces, ¿no? Pero ahí yo creo que tenéis una conexión emocional fuerte, muy fuerte, con la ciudadanía, que yo creo que ese es un capital, no sé cómo habría que caracterizar, pero un capital que debéis gestionar, ¿no? Yo cuando has dicho hospital infantil, digo, ay, Clara, que nació neonato, que estuvo en neonatos, que entonces contemplé un poco y por tanto contemplé un poco todo el aparataje para sanarla. Quiero decir que realmente eso es muy importante y eso lo tenéis ahí en la... decías un poco la pregunta, un poco, que yo creo que, fíjate, es la pregunta clave, ¿no? Porque pasa con el cambio climático que lo vemos como algo enorme, ¿no? Vemos el Ártico, nos hablan de las corrientes del Golfo,
nos hablan de que se está calentando los océanos, de la acidificación, es decir, de problemas tan enormes que lo lógico es normal que por poderoso que sea uno, tú dices, no, gobierno 30.000 personas, es igual, ante el cambio climático te sientes una pequeña cosa, ¿no? Nos sentimos todos una pequeña cosa, ¿no? Y yo creo que es muy importante el entender bien esta relación tan desigual entre la magnitud del problema y el comportamiento personal. Ayer leía yo, porque me tocaba hablar en una cosa, leía la fábula de que a lo mejor algunos de vosotros y vosotras conoceréis, ¿no? La fábula del colibrí, ¿no? Y entonces se declara un incendio enorme en la selva y entonces, claro, todos los animales huyen despavoridos, ¿no? Lo normal, lo que haríamos cualquiera, ¿no? Y de repente ven que volando en dirección contraria, o sea, en dirección hacia el fuego, va un colibrí. Qué raro. Pero luego vuelve. Y luego vuelve a ir otra vez en dirección al fuego. Luego vuelve. Lo ven pasar varias veces, ¿no? Hasta que le preguntan y le dicen, ¿pero qué haces, no? Y el colibrí dice, no, voy al lago, cojo agua con el pico y voy a apagar el incendio. Y se ríen, claro. Le dice, pero estás loco. ¿Cómo vas a apagar el incendio tú, con tu pequeño pico, tú solo, no? Y él dice, yo hago mi parte. En el fondo, frente al cambio climático, esto va de que cada cual haga su parte. Tú mencionabas el Lugarico de Cerdán. Antes, en el Lugarico de Cerdán, no venía el servicio municipal de limpieza. ¿Y cómo se mantenía limpio? Pues se mantenía bastante limpio la calle principal, porque cada cual barría su trozo de acera. Cada cual barría y la calle estaba limpia. Ahora ya cada cual no barre su trozo de acera porque viene un servicio municipal, ¿no? Entonces el cambio climático tiene solución si cada cual afronta su trozo de acera, su cuota parte de responsabilidad, que es un poco la que mencionaba José María, ¿no? Es decir, bueno, somos corresponsables de esta proporción, pues tenemos que asumir esta proporción, ¿no? Y yo creo que el sector salud tiene varios trozos de acera. Un trozo de acera es respecto a las emisiones. El sector salud representa el 4,4-4,5% de las emisiones mundiales, que eso, como decía José María, es el quinto país del mundo, porque hoy por hoy la Unión Europea sería en torno a un 9-10%, o sea que estamos hablando de la mitad de la Unión Europea, 27 países, representa el sector salud. Pero otra parte de responsabilidad yo creo que tiene que tener con la adaptación al cambio climático. Va a haber olas de calor, hay olas de calor, hay enfermedades que antes eran tropicales que ahora vienen aquí, se llama la fiebre del Nilo o el dengue, yo pasé el dengue en Nicaragua y ahora ojalá no lo vuelva a pasar, ¿no? Aquí, pero cabe que lo pase, ¿no? Entonces yo creo que eso también exige al sistema de salud adaptarse, prepararse y ver cómo gestiona esto, ¿no? Y luego yo creo que hay otra responsabilidad enorme también, y es que desde mi punto de vista los médicos y en parte también, en buena parte también los veterinarios, sois la mayor red de influencers, hablando ahora en la jerga millennial, ¿no?, que hay en este país. Porque la conversación con los pacientes o con los ganaderos, ¿no?, es una conversación en la que el otro, el ganadero o la persona, pues está muy ansiosa de ver qué le dices y muy confiada en lo que... Y de hecho se dice muchas veces que los médicos curan solo a través de la palabra, de la conversación, de dar tranquilidad, ¿no? Y yo creo que esa labor de seducción y de educación y de información de la población hacia estilos de vida más saludables es fundamental. Estilos de vida más saludables para ellos, pero también para el planeta, porque van vinculados. Muchas veces lo que es bueno para el planeta sería muy bueno que se emitieran menos gases de efecto invernadero en las ciudades, pero eso sería muy bueno para el planeta y para los que caminamos por las ciudades, y para nuestros hijos y para los ancianos también, ¿no? O sea que en ese sentido están muy vinculados, y yo creo que ese poder enorme que tenéis, ¿no?, desde mi punto de vista también es un trozo de acera específico vuestro, no lo tienen otras profesiones, ¿no?, que desde mi punto de vista habría que desarrollar, y en parte para eso es un poco
es lo que se constituyó la Comunidad por el Clima, que es una plataforma multiactor donde está el Servicio Aragonés de Salud, el Servicio Canario de Salud, el Colegio de Médicos, el Colegio de Farmacéuticos, el Colegio de Enfermeras. Está también apoyado por MSD, por la Comunidad por el Clima, que es la plataforma multiactor para implementar en España el Acuerdo de París. Estamos todos, cada cual, desde la responsabilidad que le toca, empujando, ¿no? Una buena plataforma para empezar, ¿no? José María, ¿cómo empezasteis en el Servicio Aragonés de Salud? Bueno, sí. Bueno, el Servicio Aragonés de Salud tiene un compromiso claro por el clima, ¿no? Y ese compromiso claro no es un compromiso que venga de ayer, sino que ya viene hace mucho tiempo, ¿no? Somos conscientes y forma parte, yo creo que un poco de la cultura de la organización que hay que ir a por ello. En el año 20, bueno, pues hubo un apoyo inicial, pues, un compromiso por parte de la Dirección General de Salud Pública y por parte de la Agencia de Salud. Y bueno, pues eso tratamos un poco de empujar entre todos, tratar un poco de barrer esa parte de acera que comentaba Víctor, porque nosotros tenemos no una acera, tenemos una acera pero muy ancha, ¿no? Porque al final, por muchas calles además, no es una calle que afecte a uno, sino como estamos dispersos en muchos lugares, bueno, pues lo que hacíamos era, pues hicimos unos cuestionarios para intentar ver cuál era la realidad, estudiar un poco cómo era la situación. Y en ese inicio, bueno, pues había, bueno, pues se presentó Sería por el Clima en el año 21, estaba el director general de Salud Pública, de sobra es conocido por todo el mundo porque ha sido una parte muy importante en la pandemia. Estaba Carmen Sánchez, que es el compromiso del Hospital Miguel Servet del sector 2 con el clima. Y ¿qué hizo? Pues que inicialmente hubiera 24 centros de salud que se adhirieron a esta plataforma, ¿no? Sanidad por el Clima. Centros de salud que no se definirían como tales porque hay hospitales, centros de atención primaria, centros de especialidades, y un poco aquí sería un poco la relación de todos aquellos que están adheridos, ¿no? Hospitales Miguel Servet, Hospital Rovianova, Nuestra Señora de Gracia, el San Jorge Clínico, Barbastro, es decir, estamos hablando de casi todos los hospitales de la red sanitaria pública y un montón de centros de salud, con algún centro de especialidades. Otros edificios, pues no todo es asistencia, sino que también edificios que, bueno, pues yo creo que lo más significativo es que un banco de sangre y tejidos de todo Aragón, pues no solamente está adherido a Salud por el Clima, sino que han calculado incluso la huella de carbono. No voy a leer las diapositivas porque hay muchas y creo que simplemente para que haya una visión un poco clara de dónde estamos. Hubo una jornada el 7 de abril con la Complutense en la cual 28 personas del Salud, de 114 asistentes, estábamos allí. Eso es un compromiso. Aragón somos el 3% de la población española y en esta reunión 28 personas de 114. Eso quiere decir que estamos muy motivados en ese sentido, ¿no? En un taller que hubo formativo para cálculo de la huella de carbono, pues podríamos decir lo mismo, 17 personas de 146, donde bueno, pues, había pues, personas, pues el gerente del Banco de Sangre, el jefe de Servicio de Innovación, Tecnología e Ingeniería, técnicos de áreas de infraestructuras, la subdirectora de gestión. Y en este compromiso que tenemos como organización, ¿dónde incidimos? Bueno, pues incidimos en donde incide todo el mundo y todo el mundo podemos pensar, ¿no? En el consumo, en el agua, la energía, residuos y movilidad. En consumo, he comentado antes la cantidad de comidas que se administran en un hospital, pero no es un hospital, es ese hospital más el otro, más los equipos de guardia que están en los diferentes centros de salud y que la zona rural comen todos los días los 128 centros y que, bueno, pues lo que hacemos es en dos hospitales como son Rovianova y Hospital Universitario, bueno, pues valoren reducir el plástico, por ejemplo, o reciclar sus productos, ¿no? En alimentación, bueno, pues tratar un poco el servicio de temporada, certificado de bienestar animal, algunos de ellos, en la cadena de suministro para reducir emisiones, en la compra cercanía, proveedores locales, proveedores con conciencia ambiental.
Yo recuerdo que cuando estaba en el rollo en el año 7, de 2007, recuerdo que nos dieron un premio porque éramos un hospital que consumíamos exclusivamente aceite de oliva. Y bueno, pues hay una placa, algo que recuerda aquello, porque bueno, pues estamos hablando que hace ya más de 15 años el compromiso era un compromiso claro con el tema de los alimentos saludables, ¿no? Había autorización del uso de papel, reutilización de papel, uso de papel reciclado, etcétera, etcétera. Los productos de limpieza, qué productos de limpieza utilizamos en 2 centros, Goya y Ramón y Cajal, el sistema de refrigeración. Con respecto al agua, se hace un seguimiento del consumo de agua. Algo que nosotros hacemos, y lo voy a comentar ahora, nosotros hacemos un contrato de gestión con todos los sectores sanitarios. Este año en la adenda vamos a hablar del consumo de energía. ¿Por qué? Porque lo que queremos es consumir menos energía y hemos calculado en cada centro qué es lo que están consumiendo para valorar la posible reducción. Es decir, a veces el conocer lo que hace es te ayuda a mejorar. Y estas cosas son importantes a la hora de poder aportar, ¿no? Tenemos mantenimientos preventivos, con el tema de los vertidos exactamente igual, zonas y espacios verdes, el Servet, el Hospital de Gracia, el Rovianova. Con respecto a la energía, bueno, pues tenemos que contabilizar y seguir, mantenimiento adecuado de sistemas energéticos. Con respecto a la iluminación, de reducir el consumo, que la climatización es exactamente lo mismo, controles térmicos, calderas de condensación, bombas de calor, minimizar el consumo, con renovables, la construcción eficiente. Luego comentar algo más, residuos, es decir, todo, auditorías. Y yo creo que al final se basa todo en las 3 R's, ¿no? Que es reducir, reutilizar y reciclar. Esas 3 R's nos marcarán algo para hacer atención domiciliaria en el Hospital Rovianova. Se compraron coches eléctricos exclusivamente. Es decir, son reducción de emisiones, reducción de la huella de carbono. Tenemos tendencia a reuniones online para tratar de evitar desplazamientos. Hemos comentado lo de los eléctricos. Y bueno, y hay una serie de historias por el clima que, bueno, pues que estamos haciéndolas y que nos consideramos que son importantes para ese día a día tratar de mejorarlo, ¿no? Reciclaje, reducción de consumo de agua en lavandería. Estamos hablando de 1.000 médicos. 1.000 médicos son 1.000 batas, 1.000 médicos de plantilla, más enfermería. Pensemos la cantidad de personas que se cambian de ropa cuando entran a un quirófano, cuando entran a una UCI, cuando entran a un enfermo aislado. Toda esa serie de cosas, tenemos que pensar todos nuestros movimientos para tratar de reducir, como sea, el impacto medioambiental. Ahí tenemos que reducir la bolsa de plástico. Tenemos que tratar de que el acceso al Hospital Miguel Servet es un acceso que es útil. Tenemos un tranvía fantástico que pone en un momento a las personas en el hospital, bosque de donantes, bancos agritejidos. Toda esta serie de cosas tenemos que hacerlas poco a poco para mejorar. Y simplemente quiero comentar que dentro de nuestra cultura nos estamos ahora realizando 2 hospitales, como son el Hospital de Alcañiz y el Hospital de Teruel. Estamos modernizando las urgencias, construyendo las urgencias nuevas en Huesca, en el Hospital de San Jorge. Estamos construyendo un centro de salud en Barrio Jesús. Todos estos centros sanitarios que están realizándose ahora, con los que se realizarán después, todos ellos tienen de un modo u otro contemplado el tema de eficiencia energética y la disminución de la huella de carbono. En San Jorge tenemos pozos canadienses que están construyéndose para el tema de la temperatura. En todos ellos estamos patios interiores para tratar un poco de la luminosidad, de favorecerlo. O sea, todas las obras nuevas que se hacen, placas fotovoltaicas en todo. Todo está pensado para tratar de reducir. O sea, es algo que tenemos que hacer y tenemos que seguir haciendo.
no solo podemos pararnos lo nuevo, sino que tenemos también que reevaluar todo lo que que estamos haciendo. ¿Para qué? Pues un poco porque tenemos idea de ir mejorando esta eficiencia energética de alguna manera. Porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque ante la evidencia no podemos rendirnos. Tenemos que actuar y trabajar frente a ello. Y poco más puedo decir. No, y yo quiero subrayar que ayer el Servicio de Aragón, porque estás contando iniciativas que ya hace tiempo que empezaron algunas, y hay una conexión en esto que se hace localmente con un compromiso que se adoptó voluntario por parte de algunos países, entre ellos España, en la reciente cumbre de Glasgow, noviembre pasado, ¿no?, donde 14 países del mundo, entre ellos 3 europeos, Reino Unido, Bélgica y España, pusieron fecha fija a la descarbonización de su sistema de salud. Y Reino Unido dijo 2040, más pioneros, y España dijo 2050 y Bélgica 2050, ¿no? Y Aragón, con las iniciativas que José María ha planteado, en realidad está en ese camino y había empezado antes de ese compromiso, ¿no? Y hace muy poquito en Madrid hubo un encuentro auspiciado por la Embajada del Reino Unido, donde estaba la gente del Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud de España, ¿no?, donde, de alguna forma, lo que le pedíamos a ambos ministerios y a ambos países es decir, bueno, la última cumbre ha sido el Reino Unido, la anterior fue en Madrid, y antes Rafael comentaba un poco lo de la reunión de Madrid, ¿no?, y ahí sería bueno que ambos países empujaran al sistema sanitario mundial, ¿no?, a caminar en esta dirección. ¿Y cómo se empuja? Pues practicando lo que dices, ¿no? Tú dices, hay que hacer esto, y yo lo hago, ¿no? Hay que reducir las emisiones, y yo lo hago, ¿no? Claro. Y de hecho se planteaba también el por qué no buscar conexiones entre hospitales británicos, ¿no?, y hospitales españoles en clave de crear sinergias, compartir tecnologías, compartir buenas prácticas, compartir buenas acciones, ¿no? Y ahí, dentro de la iniciativa de Sanidad por el Clima, que lo que busca es visibilizar a los pioneros como las iniciativas que ha contado José María. Es decir, esta gente va por delante, hay que contarlo. ¿Para qué? Para propiciar la emulación por parte de las personas que van más atrás, ¿no? Porque el cambio funciona por imitación, ¿no? Busca facilitar la acción, ¿no? Por ejemplo, en Sanidad por el Clima ya es posible autodiagnosticarse más o menos la huella de carbono, que de hecho lo queremos hacer también, ampliarlo con el apoyo de MSD para el sistema de centros veterinarios, ¿no? Y yo creo que ahí, en este camino, que es un camino hacia la neutralidad climática, ¿no?, tenemos que estar todos, el sector de la salud humana, pero también el sector de la salud animal, porque nos va mucho en ello, nos va la vida en ello, y todo el mundo tenemos que hacer lo que está en nuestra mano hacer, ¿no? Ya para terminar y brevemente, simplemente preguntaros a los dos, Víctor, si quieres los próximos pasos, un poco ¿cómo lo ves? Bueno, en Sanidad por el Clima la idea es el ver en qué medida podemos hacer una herramienta también, de la misma manera que se ha hecho una herramienta para facilitar la medición de la huella de carbono de los distintos edificios que conforman el ecosistema sanitario, hospitales, centros de atención primaria, farmacias, todo eso, pues intentaremos hacerlo también, en la medida de nuestras posibilidades, para el sector veterinario, ¿no? Es decir, para que también el sector de la salud animal se incorpore a esta gran tarea, que es la tarea de hacer un planeta en que al final reconciliemos la economía con la naturaleza y creemos una buena salud para el planeta, para nosotros y para los animales, ¿no? José María. Bueno, yo un poco coincido con Víctor, que al final yo creo que esto es, todos juntos podemos hacerlo, ¿no? Está muy claro que conocer los datos, los hechos, eso es innegable, ¿no? Porque al final, si no conoce las cosas, no puede realizarlas. Si no conocemos nuestra huella de carbono, no podemos ver cómo se impacta, cómo mejoramos después y cómo podemos contribuir a esa disminución. Y bueno, nosotros creo que vamos juntos, ¿no?, en este camino, porque, lo comentaba al principio, ¿no?, nos va mucho en ello, ¿no? Las máquinas
de sanar, que son los hospitales, los centros de salud, son tremendo, ¿no? Hemos comentado, quinto país del mundo, eso es una barbaridad. Es una barbaridad, es un compromiso que tenemos que tener todos los centros sanitarios, la sanidad, comentaba, en el año 2050, cero. Y ese es un objetivo que tenemos que marcarnos, y para llegar a ese cero hay que ir, esas 4 toneladas que genera cada habitante, pues hay que bajarlas a 2, como sea, ¿no? Y si puede ser menos, menos. Que todo tenemos que tenerlo muy claro, porque ese compromiso con la cumbre de Glasgow lo tenemos que tener claro, que tenemos que nos marca una fecha, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que estar todos a la par. Pues muchas gracias a los dos. Me dicen ahí al fondo alguien que debe tener hambre, o sea que si queréis pasamos a continuar allí. Si os parece, muchas gracias.